Oh yeah, you pay your fare if you don't know where you're going. Any road will take you there. I've been traveled through the dare and the crime, from the past to the future, through the space and the time, traveling deep beneath the waves, in the water grottos and the mountainous cave. But oh Lord, we got to fight with the thoughts in the head, with the dark and the light. No use to stop and stare if you don't know where you're going. Any road will take you there. You may not know where you came from, may not know who you are, may not have even wondered how you got this far. I've been traveling a wing and a prey, by the skin of my teeth, by the breath of a hair, traveling where the four winds blow, with the sun on my face, in the eye and the snow. But ooh, it's a game. Sometimes you're cool, sometimes you're lame. Oh yeah, it's somewhere if you don't know where you're going. Any road will take you there. But oh Lord, we pay the price, with the spin of the wheel, with the roll of the die. Ah yeah, you pay your fare if you don't know where you're going. Any road will take you there. I keep traveling around the bend. There was no beginning, there is no end. I wasn't burned, never died. There are no edges, there is no size. Oh yeah, you just don't win. It's so far out, the way out is in. But you got to call and search if you don't know where you're going. Any road will take you there. If you don't know where you're going, any road will take you there. And if you don't know where you're going, any road will take you there. Hola, mi nombre es Priscila, feliz año. No sé en qué momento del año deja uno decir feliz año, pero bueno, es la primera vez que yo estoy aquí este año con ustedes, así que estoy súper feliz de estar aquí. Quiero recordarles que nuestra misión es guiar a las personas hacia una relación creciente con Jesús. Así que si este año una de sus metas es acercarse a Jesús, este es el lugar correcto. No importa el nivel en el que usted está en su espiritualidad, no importa si tiene años de seguir a Jesús o si es nuevo en esto, todos estamos con el mismo objetivo. Así que bienvenido, bienvenida. Quiero contarle también que tenemos ambientes para niños de todas las edades, para niños, jóvenes y jóvenes ya más grandes. Entonces, desde los 0 años hasta los 22, tenemos un ambiente específico para cada chico, dependiendo de la edad en la que se encuentre. Así que les invito a seguir nuestras redes sociales, a encontrar aquí abajo toda la información, porque ahí está lista para que usted pueda conectarse con sus hijos a estos ambientes. Hoy estamos con la tercera parte de esta serie buenísima acerca de decisiones. Si no ha tenido la oportunidad de ver las anteriores, tiene que verlas. Así que conéctese entre semana, busque tal vez más tarde cuando terminamos esta charla, conéctese a ver las otras, porque en serio la serie completa ha estado súper buena y no se la puede perder. Vamos con Julio para esta tercera parte. ¡Chao!
La mayoría de las personas tienen una idea clara de las decisiones que tienen que tomar para tener una vida de éxito. Sin embargo, la verdad es que la mayoría de las personas toman malas decisiones continuamente que socava el éxito que ellos quieren. En Open House, en las últimas semanas, hemos estado hablando acerca de la importancia de las decisiones. Pequeñas decisiones que pueden guiarte a grandes destinos. A manera de repaso, la primera semana dijimos que tus decisiones determinan la dirección y la calidad de tu vida. Tus decisiones, no tus intenciones, no tus buenas intenciones, no tus propósitos de año nuevo, no tus metas de año nuevo, son tus decisiones diarias que determinan la calidad y la dirección de tu vida. Y lo que estamos haciendo es crear una serie de preguntas para ayudarnos a tomar mejores decisiones, porque todo el mundo desea tomar las mejores decisiones y tener una vida de éxito, pero no todo el mundo lo está necesariamente logrando. Entonces, la primera pregunta que hablamos la semana pasada fue, ¿estoy siendo completamente honesto conmigo mismo? Esta pregunta es una pregunta de integridad, es una pregunta de carácter. La mayoría de las personas buscamos una forma de convencernos a nosotros mismos de una decisión que sabemos que en el largo plazo no nos conviene. Todo el mundo sabe que es mejor comerse una manzana que un chocolate, pero siempre decimos no. Encontramos una excusa para escoger el chocolate. Y si entre una manzana y un chocolate tal vez no hay mucho problema, pero el problema es cuando comenzamos a tomar pequeñas malas decisiones que afectan no solamente la delicia de comerse un chocolate en algún momento, sino que comienzan a afectar las cosas más importantes de nuestra vida. Decisiones que afectan nuestra salud, que afectan nuestra fe, que afectan nuestras relaciones, que afectan nuestras finanzas. Y de repente terminamos un día preguntándonos, ¿cómo llegué aquí? ¿Qué pasó? ¿En qué momento? ¿En qué momento me encuentro yo en qué momento llegué yo a este desastre? Y la respuesta es, no fue un momento, fue una serie de momentos. No fue un solo momento, fue un montón de pequeños momentos de decisiones que usualmente no estábamos poniendo atención. Una de las cosas que me llama increíblemente la atención en cuanto a esto es que hay personas muy inteligentes que están tomando malas decisiones. Personas que tienen doctorados, doctores médicos incluso, que están tomando malas decisiones acerca de la salud. El otro día estaba hablando con alguien que es una enfermera y me decía, mi esposa es enfermera y entendió completamente la conversación, porque esta persona había atrasado una cita médica por un montón de tiempo y entre las dos enfermeras estaban hablando y le decía, finalmente fui al médico y me dio una vergüenza porque la cita la había atrasado un montón y el doctor me dijo, típico de las enfermeras, están cuidando a todo el mundo y no se cuidan a ellas mismas. Y mi esposa estaba como que totalmente, yo he pasado por eso también. Y yo decía como que, ¿cómo es posible? Si son tan inteligentes y tan claras los doctores, las enfermeras, acerca de cómo cuidar a las personas, como no cuidarse a sí mismos. Bueno, en cierta forma, todos somos víctimas de esa situación. Sabemos lo que necesitan las otras personas. Somos muy buenos diagnosticando lo que necesitan hacer los demás, pero somos muy malos tomando buenas decisiones. Y una de las cosas que nos puede ayudar a tomar mejores decisiones es hacernos esta pregunta. ¿Estoy siendo completamente honesto conmigo mismo? No tratar de engañarme a mí mismo, no tratar de encontrar excusas para saber que hay algo que tal vez no debo hacer o que definitivamente sí debo hacer. Hoy vamos a introducir otra pregunta. Si esta pregunta si la pregunta anterior trata con la integridad y con el carácter y con ser honestos con nosotros mismos, no mentirnos a nosotros mismos, esta pregunta trata con la idea del legado. ¿Qué legado quiero dejar? Y la pregunta entera está basada en la idea de historias, en la idea de qué historia quiero contar, de ver nuestra vida como una historia. De hecho, la historia de tu vida entera, de hecho es lo que dice la siguiente lámina, la historia de tu vida la estás escribiendo con cada decisión que tomas. Si pudiéramos comenzar a ver nuestra vida como una historia simplemente. Nuestra vida como una historia. Y todos conocemos el poder de las historias. La gente que hace películas, Hollywood y toda la gente que hace películas han logrado en el mundo donde tenemos menos retención de atención posible. Ellos han logrado, bueno, cuando íbamos al cine antes, ellos lograban que nos quedáramos viendo 90 minutos una película. 90 minutos sin movernos, sin ver el celular. ¿Por qué? Por el poder que tienen las historias. Cuando vemos una película tenemos un montón de atención y eso tiene que ver con el poder de las historias. ¿Qué tal si comenzamos a ver nuestra vida como una película? ¿Qué tal si comenzamos a ver nuestra vida como una historia? Y lo maravilloso es que tenemos el poder de escribir esta historia. Es que cada decisión, por pequeña que sea, se va a convertir en una parte de ese libreto, en una parte de ese guión, en una parte de tu historia.
Cuando yo tenía 16 años, una de las decisiones más grandes que tomé, y la tomé gracias a mi padre, la tomé gracias a mi papá, me ayudó un montón mi papá con esta decisión, es que yo tenía 16 años, estaba a punto de terminar el último año, estaba terminando el último año del cole. Mi papá justo había durante todo ese año pasado por una serie de problemas financieros. Mi papá trabajaba en Venezuela con bebidas gaseosas, tenía una distribuidora de bebidas gaseosas. Y tenía un montón de camiones, tenía un montón de camiones Cava, que eran los que llevaban bebidas que ya estaban incluso frías, tenía almacén, tenía empleados, y de repente hubo un cambio en el distribuidor al que él le compraba y se quedó sin el producto que le producía 90% de sus ingresos. Y comenzó a sobrevivir con esa gran pérdida, comenzó a sobrevivir y comenzó a vender cosas y comenzó a hacer magia para poder mantenerse en el negocio. Y yo tenía 16 años viéndolo a él tan mal como estaba, tomé la decisión de dejar el cole. Tomé la decisión de dejar el cole. Y un día hablo con él, ¿para qué? Para trabajar y para ayudar, porque estaba viéndolo súper estresado, estaba viéndolo afectado de esta situación, ¿verdad?, tan fuerte. Y yo recuerdo el día que le dije, he tomado una decisión. Ya soy grande, ya he tomado una decisión. Voy a dejar el cole para ir a trabajar con usted y para ayudarlo. Y él me dijo, no te voy a permitir esa decisión. Quiero que tomes la decisión de no tomar esa decisión. Quiero que cambies esa decisión. Y lo que me dijo ese día se me quedó en la mente para siempre. Él me dijo, tú estás empezando y estás escribiendo una historia y tienes que escribir tu propia historia. Así que tienes que terminar el cole, tienes que ir a la universidad y yo te voy a ayudar y vamos a salir de esto. Y cada vez que puedas, cada vez que tengas tiempo fuera de la universidad de vacaciones, fuera del cole, de la universidad de vacaciones, me puedes ayudar. Y yo le insistí, él me insistió, y al final él no dejó que yo tomara esa decisión. Y cuando yo pienso en eso que hoy es una historia y cómo hubiese cambiado mi vida si él no me hubiese forzado a no tomar esa decisión, cómo esa pequeña decisión hubiese cambiado mi vida. El hecho que logré terminar el bachillerato, el cole, le decimos en Venezuela bachillerato, y que logré estudiar y que logré ir a Estados Unidos a estudiar un posgrado, y cómo toda mi vida se perfiló solamente. Mi esposa la conocí en Estados Unidos, bueno, la conocí en Venezuela, pero nos reconectamos en Estados Unidos. Y porque yo fui a Estados Unidos, logramos reconectarnos. La vida que tengo hoy, la carrera que estudié, todo, hubiese cambiado por esa pequeña decisión, ese año de dejar el cole. En cierta forma, lo que mi papá estaba diciendo es, ¿qué historia quieres contar? Cuando esta gran tragedia económica sea solo una historia, ¿qué historia quieres contar? Y lo interesante fue que en cada vacaciones que tenía empecé a ayudar, y yo creo que esa situación me ayudó y me formó como persona, me dio una mejor ética de trabajo, me dio apreciación por los tiempos buenos y los tiempos malos. Pero el gran punto es que mi historia sería completamente diferente hoy. Y aunque mi papá no pensaba en estos términos en esos momentos, lo que le estaba diciendo es, ¿qué historia quieres contar? Una historia donde te hiciste profesional y lograste buscar tus metas, o una historia donde sí, incluso por un buen propósito, por ayudar a tu familia, terminaste truncando esas otras metas. Y yo doy gracias a Dios por la decisión que Él me ayudó a tomar en ese momento. Como les digo, la vida está llena de historias. De hecho, hay varias decisiones a nivel mundial que se han tomado, o en otros países, aquí en Costa Rica, vamos a hablar un poquito de eso, varias decisiones que formaron la vida del país, tal como esa decisión formó mi propia vida. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un señor que ayer, estamos grabando esta charla hoy martes, y el día de ayer se celebró el día de Martin Luther King. Y estaba súper fresco en mi mente pensando cómo la decisión que él tomó y la serie de decisiones que tomó, que lo llevaron a contar una historia tan increíble que incluso en Estados Unidos se dedica un día feriado a este señor y al movimiento que él ayudó a formar por los derechos civiles de los afrodescendientes en los Estados Unidos. La decisión que él tomó de acción directa no violenta, es decir, no era suficiente con quejarse en una taza de café. Había que hacer algo acerca de la injusticia que estaba sucediendo, pero esa acción directa y efectiva iba a ser sin violencia. Esa decisión que él tomó formó todo este movimiento que hoy conocemos como los derechos civiles, y que todavía continúa informando la conciencia de esta nación que continúa luchando con este tema. Pero esta decisión que él tomó, sin saber qué deparaba la historia, sin saber lo que pensaba, él sabía que cada decisión que él tomara era simplemente
una historia que él estaba construyendo. Y él decidió ser intencional acerca de la historia que él podía tomar. Martin Luther King era un pequeño pastor en Atlanta. Y él podía haber dicho, ¿sabes qué? Yo simplemente me voy a quedar aquí en mi iglesia, a dar mis sermones los domingos y no me voy a meter en tanto rollo. Pero él quería contar una historia diferente. Y con sus decisiones lo logró a un nivel probablemente que ni siquiera él nunca se imaginó. Les voy a mostrar una foto más. Esta señora, Rosa Parks, los Estados Unidos estaba tan segregado que personas blancas y personas negras no podían montarse en el mismo autobús. Imagínate eso. Cosa que para nosotros los mestizos, los mezclados, los que somos de América Latina, que somos un poquito de africanos, de moros europeos y indios también, lo que somos un poquito, que tenemos toda esta mezcla latinoamericana, no entendemos. En mi caso, ¿verdad? En Venezuela yo crecí con personas de todas las razas y nunca entendía este tema. Cuando llegué a Estados Unidos no podía entender yo cómo podía haber este tipo de segregación hace solamente un par o algunas décadas atrás. Lo cierto es que así estaba la situación. Una persona de color, una persona negra no podía estar en el mismo autobús que una persona blanca. Y esta señora Rosa Parks se montó en un autobús donde había unas personas blancas y comenzaron a decirle que se bajara del autobús y ella tomó la decisión de quedarse sentada. Tomó la decisión de decir, ¿sabes qué? Es suficiente con la injusticia, es suficiente con la segregación. Y el hecho de que ella tomó esa decisión causó una serie de marchas y una serie de manifestaciones y una serie de eventos que terminó añadiendo increíble valor a la lucha por los derechos civiles de los afrodescendientes. Parecido a la decisión que tomó Martin Luther King, en conjunto estas dos fueron grandes decisiones que estas personas tomaron. En el caso de ella, una pequeña decisión de simplemente quedarse sentada porque ella prefería ir a la cárcel, según declaró después, que continuar siendo víctima de esta injusticia. Quería cambiar esa historia. Hay una foto que les tengo más a los que son de aquí, de Costa Rica. Hay un señor que se llama José María Figueres Ferrer, Pepe Figueres. Y aunque yo no soy de Costa Rica y ya en abril voy a cumplir 10 años de haberme mudado a este hermoso país. Y aunque probablemente hay personas que lo aprecian y otros tal vez que no lo aprecian tanto, no hay duda que la decisión que tomó Pepe Figueres de abolir el ejército ha informado y ha formado la conciencia nacional de Costa Rica. El hecho de que las madres costarricenses no tienen que preocuparse porque sus hijos vayan al ejército o porque tengan que ir a una guerra, tiene mucho que ver con la decisión que él tomó. Hay personas que dicen, no, esa decisión la tomó porque fue una decisión política, para que no vinieran a darle un golpe de estado a él. ¿Qué importa? Lo cierto es que hoy como nación, esta decisión ayuda a que tengamos una mejor historia. Ahora, yo les voy a ser sincero y no quiero ser para nada, yo sé que hay gente de todas partes de Latinoamérica que nos ven en nuestras charlas y yo cuando vivía en Estados Unidos tuve la dicha de viajar por 24 ciudades de América Latina, conozco toda América Latina y me parece que cada país y cada ciudad tiene sus maravillas y tiene sus encantos, pero la verdad yo personalmente vivo en Costa Rica porque estoy encantado con Costa Rica. Me parece que con todas las falencias que tenemos y a veces perdemos mucho tiempo en desgastes nacionales y de discusiones políticas, me parece que tenemos un lugar bendecido, que es un país noble y que debemos nosotros pensar qué parte juego yo para, en lugar de simplemente quejarme, poder formar parte de decisiones que se tomen que ayuden a preservar y a formar el país que queremos. Lo cierto es que la decisión que este señor tomó y la serie de decisiones que tomaron y otras decisiones que pasaron después en Costa Rica, que ustedes, los ticos, saben mucho mejor que yo, nos han dado hoy una nación que es líder en democracia en América Latina, que es líder en educación en América Latina, que es un hub para tecnología y para un montón de cosas en el mundo económico. Un país que es de paz. Y todas estas cosas, y yo sé que tenemos muchos problemas, pero todas estas cosas tienen que ver con no solamente la decisión que él tomó, sino con una serie de decisiones que se tomaron a través del tiempo hace muchos años. Las decisiones terminan siendo historias que cambian la historia. Y pueden cambiarla para bien o pueden cambiarla para mal. Podría ponerles una foto de Hitler y las decisiones que tomó él, no solo de reconquistar las partes que había perdido Alemania en la Primera Guerra Mundial, sino también de comenzar a invadir otras naciones después. Y cómo esas decisiones que él tomó terminaron escribiendo uno de los capítulos más oscuros de la historia de la civilización y especialmente de la historia reciente. El punto es, esto no es una clase de historia. Hablemos de ti y hablemos de mí. ¿Qué acerca de usted? Acabo de usar ti, mí, usted,
vos. ¿Qué acerca de vos? ¿Qué acerca de usted? ¿Qué acerca de usted? ¿Qué acerca de usted y yo? Eso es lo que me dicen siempre que no haga. Pero bueno, como yo soy venezolano, viví en Estados Unidos, ahora vivo en Costa Rica, hablo en vos, hablo en usted, hablo en tú. Usted me entiende. Hablemos de usted y hablemos de mí. Hablemos de nosotros. Suficiente de la historia de estas grandes personas. Usted está diciendo, yo no estoy luchando por los derechos de nadie, en mi casa lucho por mis derechos con mi esposa, yo no estoy en realidad cambiando el mundo, a mí no me importa mucho si va a haber democracia por todos los próximos años. Pero ¿cuáles son las decisiones que tú estás tomando cada día que pueden contribuir a una historia que tú quieres contar dentro de unos años o a una historia que probablemente bajarías la cabeza con vergüenza o que no quisieras que nadie sepa? Las decisiones que tú y yo tomamos, por más pequeñas que crean que sean, por más pequeñas que creas que sean, son decisiones que al final se van a convertir en una historia. Cuando pensamos en comernos un postre, cuando pensamos en comprometernos al estudio o no comprometernos tanto al estudio, cuando pensamos en ir a hacer ejercicio un día o no hacerlo, lo vemos como decisiones muy pequeñas, que son como triviales y que no tienen ningún efecto en la vida. Pero a través del tiempo, pequeñas malas decisiones terminan dando personas con problemas de salud, pequeñas malas decisiones en nuestra dieta, en el ejercicio, terminan afectando nuestra salud, pequeñas malas decisiones en nuestras finanzas terminan dejándonos con un montón de deudas y con un montón de problemas financieros que incluso traen problemas después en las relaciones, pequeñas malas decisiones en nuestra espiritualidad terminan un día poniéndonos en un lugar tan lejos de Dios y en una especie de crisis que después no sabemos cómo regresar. El punto es que necesitamos poner atención a las decisiones que tomamos a través del filtro de cuál es la historia que quiero contar cuando esto sea solo una historia. Vamos a la siguiente lámina. Otra cosa puede ser pensar, bueno, esta decisión que estoy tomando acerca de mis finanzas, acerca de mis relaciones, acerca de las cosas que estoy diciendo son personales. Nadie tiene que meterse en esto. El problema con esa forma de pensar es que tus decisiones privadas van a tener implicaciones públicas. Tus decisiones privadas siempre van a tener implicaciones públicas. ¿Por qué? Porque no estás viviendo en una isla, no estás viviendo en un desierto. Estás viviendo en una comunidad. Estás viviendo en una comunidad con la gente que está en tu casa, si tú estás soltero. Estás viviendo en una comunidad con la gente que te quiere, con la gente que te aprecia, con tu familia extendida. El punto es que no podemos pensar que nuestras decisiones son simplemente cosas aisladas. Otra cosa que no podemos pensar es mis decisiones personales son personales y por lo tanto nadie se tiene que meter. Son privadas y son personales. Pero el punto es que mis decisiones personales siempre afectan a otras personas. No es solamente algo personal tuyo, es algo personal de otra persona también. Si tú decides ser irresponsable con tus finanzas, va a afectar a otras personas en tu entorno. Si tú decides ser irresponsable con tu dieta, alguien va a tener que algún día preocuparse por ayudarte, por ayudar a cuidarte o con el tema de cómo cuidar nuestro cuerpo. El punto es que por todo lo que hemos hablado anteriormente, por todo lo que he dicho hasta ahora, lo mejor que podemos hacer es preguntarnos cómo poder tomar mejores decisiones. Y para tomar mejores decisiones, la pregunta o el filtro de cuando esto sea solo una historia, ¿qué historia me gustaría contar? Nos puede ayudar demasiado. Y yo sé que esto es difícil, yo sé que esto es muy fácil decirlo, es muy fácil para mí, ¿verdad? Venir aquí y darles una charla de cómo tomar buenas decisiones y darle una preguntita, ¿verdad? Y muy lindo y pensar que todo va a estar bien. Yo sé que en el momento es muy difícil. A ver, yo mismo he luchado 1000 veces con la idea de que estoy comprometido con una dieta y yo mismo la rompo, ¿ok? Y que a veces digo, esto tiene que ser, el tema del azúcar tiene que ser una adicción porque 10 veces he dicho, en los últimos 10 días, 10 veces he dicho, hoy no voy a hacer esto porque estoy comprometido con esta nueva dieta y al final termino lo haciendo. Y el tema aquí no es tan relevante, el tema de la dieta y el tema del ejercicio. Eso es un tema probablemente que me sirve al menos para una pequeña ilustración de una de las decisiones que más nos cuesta tomar. El punto es que hay otras cosas que son más relevantes, ese es un punto importante, pero hay otras cosas que son mucho más relevantes. Como venimos diciendo en las charlas anteriores, cómo cuidamos nuestra espiritualidad, cómo cuidamos nuestras finanzas personales para tener el mejor plan posible y tomar las mejores decisiones posibles. Cómo tomamos decisiones que afectan a nuestra vida de pareja, que afectan a las cosas más importantes de la vida. Es necesario que tengamos un plan para eso. Y el mejor plan que yo he encontrado son estas 3 preguntas que estamos compartiendo con ustedes. Entonces, cuando todo esto sea una historia, ¿qué historia quieres contar? Una de las historias bíblicas que ilustra mejor el poder de esta pregunta es la historia de José. José fue el penúltimo hijo de su familia, tenía un montononón de hermanos, tenía
10 hermanos, eventualmente tuvo 11 hermanos. Estos 12 chicos fueron las 12 tribus de Israel. Y José tenía una serie de particularidades. Era el más chiquito de los hermanos en ese momento, era como el predilecto de su papá, porque era el hijo de la esposa predilecta de su papá. Ojo, pequeño side note, es uno de los problemas de tener varias esposas es que vas a tener una preferida, vas a tener una predilecta, entonces mejor no tener varias esposas. Mal chiste. El punto es que eso era como sucedían las cosas en aquel momento, que José tenía 4 esposas y de esas 4 esposas su favorita era Raquel y Raquel creo, probablemente se me confunden los nombres. El punto es que José era hijo de la esposa favorita de ¿cómo se llama el papá? Jacob. Dios mío, se me confundieron todos los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob, ¿ok? Entonces, el punto es que Jacob tenía 2 esposas, Lea y Raquel, ya me estoy acordando, y de paso tenía otras 2 creadas. Pero bueno, dejémonos de chisme. El punto es que José, sus hermanos le tenían gran envidia y probablemente también él había contribuido a eso porque era como medio chismoso, se la pasaba contándole a los papás, como todo hermano menor, ¿verdad? Le andaba contando a los papás lo malo que andaban haciendo los hermanos. El punto es que si tú crees que tu familia es disfuncional, léete el libro de Génesis para que tú veas una familia verdaderamente disfuncional. Sus hermanos lo odiaban. De hecho, lo odiaban a tal punto que planearon cómo deshacerse de él, incluso querían matarlo, pero tuvieron como un momento de compasión, ¿verdad? Y de misericordia, y en lugar de matarlo, decidieron venderlo. ¿Te imaginas ese momento, esa decisión, hablando de decisiones? ¿Te imaginas esa decisión? ¿Lo matamos o lo vendemos? ¿Lo matamos o lo vendemos? Y uno de los hermanos, que era típico, ¿verdad? Historia del judío, del árabe, que uno aquí en este lado del mundo dice que son plateros, dijo, ¿para qué lo vamos a matar y no ganarle nada al tema? ¿Verdad? Mejor lo vendemos y nos ganamos una platica. Y lo vendieron en una caravana egipcia. Y José va y termina aterrizando un trabajo en uno de los coroneles o generales del ejército del faraón. Y termina él escalando la escalera corporativa de las casas del general y terminó siendo el capataz o el mandamás en la casa, en la hacienda de este señor. Y ustedes ya saben la historia que viene, ¿verdad? La esposa de Potifar, el jefe de José, se involucró sentimentalmente o tal vez se quería involucrar físicamente con el muchacho. Y mira lo que dice la historia. La historia dice, por esto Potifar, porque José era demasiado aplicado, tomaba buenas decisiones, por esto Potifar dejó todo a cargo de José. Y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. ¿Te imaginas esto? ¿Te imaginas un trabajo donde te pagan todos los gastos? Te pagan todos los gastos de estadía, te pagan todos los gastos, no tenía que pagar renta o mortgage, no tenía que pagar transporte, ¿verdad? Simplemente llamaba ahí a un mae y le traían los camellos o los caballos, ¿verdad? No gastaba plata para nada, solamente se preocupaba de vez en cuando si quería ir al mall más cercano en Egipto y comprarse un par de helados o algo así, porque todo lo tenía. Y era el jefe de todos los que trabajaban en la casa de este señor adinerado. Dice, José tenía muy buen físico, se parecía un poco a mí, tenía muy buen físico y era muy atractivo. Bueno, se parecía un poco a mí antes de la pandemia, ¿verdad? El tema del buen físico. Y atractivo, pues ahí sí no se parecía a mí. El punto es, este chiste hubiese funcionado mucho mejor si ustedes estuvieran aquí, porque algunos al menos se reirían por compasión. Por eso ese muchacho no sabe contar chistes, ¿por qué sigue contando chistes? Y ahora que no están aquí, pues esto lo hace más awkward, lo hace más difícil. Ok, el punto es, continuemos con la historia. El punto es que después de algún tiempo, aquí viene la gran historia, por eso es que la Biblia es fascinante, porque es como una mezcla de religión, filosofía, novela venezolana, es como lo máximo la Biblia. Entonces, después de algún tiempo, la esposa del patrón empezó a echarle el ojo. Me encantó esta traducción. Cada vez que yo estoy estudiando la Biblia, especialmente para una charla, siempre traigo como 4, 5, 6 diferentes traducciones. De hecho, se lo pueden hacer en línea para entender un poco mejor cómo diferentes traductores, porque obviamente la Biblia no se escribió en nuestro idioma, para entender cómo los diferentes traductores lo ponen. Y me gustó mucho, me pareció muy simpático cómo lo puso, bueno, tal vez no tan simpático, ¿verdad? Pero cómo lo puso este traductor. Dice, después de algún tiempo, la esposa del patrón se empezó a echarle el ojo a José y le propuso, de aquí salió el nombre de la película, Una propuesta indecente, ¿ok? Le propuso una propuesta indecente. Le dijo, acuéstate conmigo. Y no es acuéstate así como cuando uno se acuesta con su niño o su niña para ponerlo a dormir, ¿verdad? Para simplemente como snuggle ahí, apapacharlo. Acuéstate conmigo, le dijo, ¿ok? ¿Qué crees tú que hizo José? Probablemente ya conoces la historia. José, la Biblia dice, José se rehusó. Pero José se rehusó. Ahora,
no sabemos todos los detalles de la historia, ¿verdad? No sabemos qué pasó, no sabemos si la chica estaba guapa o no estaba guapa, no sabemos lo que está pasando. El punto es que al menos como una enseñanza filosófica, como una enseñanza espiritual, nos deja esta idea, que la decisión, sí, en la Biblia hay muchas historias de personas que se jalaron todas las tortas del mundo. Hay muchas historias de personas que tuvieron muchas esposas, que tuvieron muchas infidelidades, que tuvieron muchos rollos. El rey David, que es lo máximo, era el hombre más devoto, más espiritual, oraba todos los días de madrugada. Antes que saliera el sol ya David estaba hablando con el Señor. En un par de malos momentos cometió decisiones terribles. Sin embargo, José es uno de esos personajes bíblicos a quien debemos imitar. Es uno de esos personajes bíblicos que mantuvo su integridad porque tomó decisiones buenas. Y si nosotros estamos aprendiendo en esta charla, durante el mes de enero, de tomar buenas decisiones, ¿quién mejor que José para que nos ayude con esto? Dice que José se rehusó. Ahora, imagínate nada más a José pensando en este momento qué hace. ¿Qué decisión tomó? Como que era un lose-lose. No podía por ningún lado ganar. Si le decía que no, la bruja se iba a enojar. Si le decía que sí, alguien se iba a enterar. Y eventualmente igual iba a perder la cabeza. No era perder el empleo, era perder la cabeza. ¿Ok? Literalmente. ¿Ok? Y José se encontraba en un gran dilema. Sin embargo, José decidió tomar la decisión correcta. No la decisión fácil. No la decisión conveniente. Sino la decisión correcta. José dijo, se rehusó. Y de paso, la Biblia es demasiado simpática, tienen que leerla. De paso, le explica por qué. ¿Tú te imaginas estar ahí como una mosca en la pared escuchando esta conversación? O si hubiesen tenido cámaras de las que tiene ahorita Alexa y no sé qué, y que estuviese viendo esta conversación. Hay demasiado chisme ya, ¿verdad? Mira lo que le dijo José. José le dijo, no está aquí. Sí, esto lo saqué del texto que seguía después, para que ustedes lo lean después por ustedes mismos. José le dijo, su esposo me ha puesto a cargo de todo. No me niega nada, excepto usted. Porque, por cierto, usted es su esposa. O usted es la esposa de él. Por eso, si yo quiero el carro de él, él me lo da. Si quiero el camello más grande. Si quiero el caballo blanco. Todo. No hay nada que a mí me falte aquí. Porque su esposo confía en mí. Y lo único que no me ha confiado, lo único que no me ha entregado es usted. ¿Cómo voy yo a tomar esta decisión de aceptar lo que usted me está proponiendo? Y después tienen que leerlo después ahorita le voy a dar la referencia bíblica, porque después dice, si yo tomo esta decisión, yo estaría deshonrando a mi jefe y deshonrando a mi Dios. Porque yo no puedo hacer esto. Entonces, vamos a mantengámonos ahí, regrésate a esta, por favor. La primera historia. Si le preguntáramos a José en ese momento, y no sabemos todos los detalles de la historia, ¿verdad? No sabemos si fue un momento, varios momentos, una serie de momentos. El punto es, ya no seamos tan chismosos, pensemos que José está aprendiendo o aprendió a hacerse esa pregunta que estamos proponiendo hoy. ¿Qué historia quieres contar, José? Entonces, imaginémonos que él respondió, su esposo me dio una oportunidad que nunca imaginé, me confió todo y yo decidí, en un momento como este, serle fiel a su esposo y serle fiel a mi Dios. Por lo tanto, no can do, no se va a poder. Esa fue la primera historia. O la segunda historia que José puede haber contado cuando estaba haciendo el análisis de qué historia quiero contar. La segunda historia podría ser, ahora sí, su esposo me dio una oportunidad que nunca imaginé, me confió todo excepto usted, y yo decidí abusar de la confianza de su esposo, enredándome con usted y deshonrando así a su esposo y a mi Dios. Y estaríamos hoy nosotros escuchando esta historia con otro spin, ¿verdad? Porque toda historia de infidelidad siempre, todo chisme de infidelidad siempre es atractivo. Estaremos nosotros diciendo, dije, José, ¿cómo se te ocurrió? Te dieron todo, eso no se hace. Sin embargo, la historia de José, más allá de si pasó o no pasó, si fue un tema alegórico o una ilustración, yo creo que así sucedió, porque creo que lo que la Biblia enseña como literal es literal. El punto es que José sabía que eventualmente esto iba a ser solo una historia. Y aunque esta decisión no era conveniente, la que él tomó, él decidió que quería contar la historia de tomar
la decisión correcta. Ahora, hay un elemento importante. Mira lo que dice al final del capítulo 39, donde se encuentra esta historia del libro de Génesis. Dice, el Señor estaba con José. Esta decisión lo terminó poniendo en la cárcel. Porque la mujer lo acusó de que trató de propasarse. El esposo como que conocía a la esposa. Ahora todo esposo conoce a su esposa, ¿verdad? Y el esposo dijo, yo no creo que todo es José. Yo creo que esta mujer está loca. Pero bueno, para no meterme en rollo con la doña, José, mae, no puedes seguir trabajando conmigo, lo siento, te quiero, te aprecio. Yo no creo que vos hiciste esto. Todo esto lo estoy añadiendo yo, ¿verdad? Esta parte no está en la Biblia. Porque yo creo que si el esposo hubiese creído que José hizo esto, lo hubiese matado en el instante, porque era un esclavo. Y en los tiempos de esclavo, el amo tenía el derecho de darle la vida o la muerte al esclavo. Pero bueno, esto es simplemente interpretación mía. El punto es que el hombre decide no matarlo y lo manda a una cárcel. Y la buena decisión, que podríamos ver como no tan buena porque lo puso en la cárcel, la buena decisión que tomó José lo llevó a un chorro de años en la cárcel. Pero hoy estamos tú y yo contando esta historia y aprendiendo de ella. Eventualmente, José salió de la cárcel y terminó teniendo una posición de liderazgo y de influencia que terminó siendo gran parte de su historia. El punto es que José entendía que cada decisión que tomamos no es un hecho aislado. El Nuevo Testamento nos enseña la ley de la siembra y la cosecha. Que todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Que una decisión hoy no está aislada, sino que tiene una serie de repercusiones. Por eso debemos pensar, cuando todo esto sea una historia, ¿qué historia quiero contar? Vamos a la siguiente lámina. La historia de tu vida, esta es la conclusión, la historia de tu vida es una serie de decisiones. No es un hecho aislado, es una serie de decisiones. La historia de tu vida es una serie de decisiones. Siguiente. Tú y yo tenemos el poder de escribir la mejor historia posible, una decisión a la vez. Entonces déjame preguntarte, ¿con qué decisión estás lidiando? ¿Es una decisión es algo que estás viendo como un pequeño hecho aislado? ¿O lo puedes poner en el contexto de una serie de decisiones que te lleva a una historia? Estás escribiendo una historia. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué historia quieres contar? Tal vez estás atravesando un momento difícil en tus finanzas. ¿Qué historia quieres contar? Tuve un problema financiero y todo el mundo me aconsejó que confiara en Dios, que hiciera una reducción en mi presupuesto, pero yo en lugar lo que hice fue adquirir más deuda y en 2-3 años estás más endeudado de lo que estabas antes. ¿Qué historia quieres contar? O tal vez estás teniendo un problema en tu vida de pareja. ¿Qué historia quieres contar? Luché por esto, tomé la mejor decisión. ¿Qué historia quieres contar? O tal vez estás luchando con un cambio de carrera y todo el tema COVID y todo te ha hecho preguntarte cosas. ¿Qué historia quieres contar? Si pudiésemos nosotros incluir esta pregunta en nuestra toma de decisiones, cuando todo esto sea solamente una historia, cuando todo lo que está pasando sea solamente una historia, ¿qué historia quisiera contar? Tu vida es una historia. Y tú y yo tenemos el poder de decidir lo que queremos escribir en ella. Y usualmente, cuando tomamos las decisiones correctas, nos damos cuenta que Dios está con nosotros como estaba con José. Vamos a cerrar con una oración. Señor, ayúdanos a llevar esto del dicho al hecho, ayúdanos a tomar buenas decisiones en cada una de las áreas importantes de nuestra vida. Ayúdanos a compartir esto con alguien, con nuestra familia, con alguien que nos ayude, con un mentor, con una persona que nos pueda preguntar de vez en cuando cómo voy en esa decisión. Yo sé que tú quieres lo mejor para nosotros, yo sé que tú puedes darnos lo mejor para nosotros. Ayúdanos a no sabotearnos a nosotros mismos con nuestras malas decisiones. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué les pareció este programa? A mí me encantó. Desde la música hasta la charla, todo estuvo buenísimo. Si a usted también le gustó, le invito a compartirlo con sus amigos, a invitar a otros a vernos y por supuesto darle like a nuestras redes sociales. ¡Chao!